Mientras escuchaba los testimonios, y que venimos escuchando muchos testimonios en estos días por todo lo que Dios está haciendo, pienso en esto de que siempre estamos enfrentándonos entre el reino de lo visible y el reino de lo invisible. Siempre estamos como en esos dos polos, ¿no? Y como en esa lucha. Y sabemos que Dios tiene un plan para nosotros. Pero ¿sabes qué? Satanás también tiene un plan. De los dos lados hay un plan. Y mientras escuchaba los testimonios, ¿no? Y lo que cada uno eligió para que eso también sucediera, porque tuvo que haber un acto como de valentía o de entrega o de rendición o de animarse, de no cuestionar, de decir esto es una locura, no es mío, ¿cómo voy a ir a comprarle zapatillas o cómo me voy a acercar para que alguien ore por mí? Y esos son los momentos en nuestra mente, en nuestros pensamientos y en nuestra actitud donde se choca el reino de lo visible con el reino de lo invisible. Porque Dios tiene un plan, pero Satanás también tiene un plan. Y nosotros siempre elegimos asociarnos o con uno o con el otro. No hay otra manera de vivir. O me asocio con el plan de Dios o me asocio con el plan de Satanás. Y al hacerlo, al decidir con cuál de los dos me voy a asociar, en realidad me doy cuenta con cuál estoy asociado según cómo yo me relaciono con eso que me pasa. Según cómo yo voy a elegir relacionarme con esa situación que me está pasando, una enfermedad, un problema económico, de salud, de relación, un problema familiar con mis hijos. A veces cosas muy fuertes que nos pasan, muertes, que uno a veces circunstancias que ni las espera. Y ahí está la lucha entre el reino de lo visible y el reino de lo invisible. Constantemente está esa lucha en nosotros. Porque Dios tiene un plan, pero Satanás también tiene un plan. Y según cómo vos te relaciones con ese problema y cómo vos elijas transitar esa situación, te vas a dar cuenta si estás eligiendo el plan de Dios o el plan de Satanás, si estás eligiendo el reino de lo visible o de lo invisible. Si esa prueba en tu vida demuestra
fortaleza en vos, demuestra formación de carácter, demuestra fe, demuestra que seguís caminando en tu propósito, que seguís siendo y haciendo quien fuiste llamado a ser. Ahí Dios puede ver lo que elegiste, con quién elegiste asociarte. Y cuando Dios ve eso y puede decir, a esta persona le puedo confiar más, porque no tira la toalla, porque no se enoja conmigo o con la iglesia por lo que le está pasando. Y Dios puede confiarte más. Ahí es cuando yo me asocio con el reino de lo visible. Ahora, si mis pruebas y mis circunstancias me llevan a alejarme de Dios, a enojarme con Dios, me llevan a la amargura, me llevan al reproche, me llevan a la decepción, a la ansiedad, a la duda, al temor, a la queja, al pelearme con otros, a irme de la iglesia, a dejar de servir un día lo que dije que iba a servir. ¿Vieron esa famosa frase? Estoy pasando un tiempo difícil, me voy a tomar un tiempo. Esas actitudes denotan que nos ponemos de acuerdo con lo visible de esta tierra en vez de con lo invisible del cielo. Esas pequeñas decisiones. A veces uno quizás es como que piensa en las grandes elecciones, pero ¿sabes qué? El fruto de nuestra vida son las pequeñas decisiones que tomamos todos los días. Es la suma de las pequeñas decisiones que tomamos todos los días. Esas pequeñas decisiones son las que nos van a llevar a un camino o al otro en un par de años. ¿Qué vas a estar eligiendo? ¿Asociarte con lo visible o con lo invisible? ¿Sabes que nuestra comunión con Dios, nuestra comunión con el Señor es la fuente de poder de nuestras vidas? ¿Querés poder? ¿Querés saber, poder mantenerte? ¿Querés poder tener esa autoridad de poder elegir, de poder tener buenas decisiones, de elegir algo y mantenerlo y el día de mañana tener un buen fruto y mirar para atrás y decir, menos mal que en ese instante, en ese momento tomé esa decisión? Gracias a Dios porque ahora estoy acá. Quizás podría haber estado en otro lado. Y eso nos hace poder lograrlo cuando nuestra fuente de poder es la comunión con Dios. Cuando nuestro primer lugar de donde yo voy a tomar y donde constantemente estoy buscando, aunque no vea nada, aunque vea todo mal, todo oscuro, sigue siendo buscar a Dios. Mi fuente principal es Dios. Al que consulto, al que pregunto, donde leo, donde busco mi respuesta, donde oro, donde ayuno. Si esa es mi principal fuente, ahí es donde yo voy a poder llenarme de poder y voy a poder sostener mis decisiones. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno está conectado a Dios y es nuestra fuente de poder, de consulta, es lo que nos conecta constantemente con nuestro propósito. Porque sabés que vos en este momento podés haber elegido de tu vida cualquier cosa. Quizás no sos de venir a la iglesia, no. Pero en realidad Dios te creó con un propósito. Fue intencional en que vinieras en este tiempo para su propósito. El tema es que nosotros elegimos otras cosas y no nos queremos acercar a Él. Pero todos tenemos un propósito en esta tierra y ese propósito está conectado con lo que Él quiere para nosotros. Y ese propósito nos posiciona, nos hace vivir seguros, nos hace tener sentido a nuestra vida, saber para qué vivimos, para qué estamos y nos posiciona en el lugar correcto donde tenemos que estar. Pero realmente el reino
de la oscuridad, el reino no visible, está constantemente apuntando a desplazarnos de Él. Todo el tiempo. ¿Viste que yo te decía que Dios tiene un plan, pero que también Satanás tiene un plan? Bueno, ¿tenés idea que el plan del Satanás es este? Tan simple como desenfocarte todos los días de la mirada de Jesús. Él está constantemente pensando qué te puede hacer, qué te puede dar, qué te puede quitar, qué te puede generar en tu vida para que vos saques tu mirada de Jesús. Y que lo enfoques en otra cosa. Que desmerezcas lo que es tener mi mirada puesta en Jesús, que desmerezcas lo que es servir a Jesús, que desmerezcas lo que es tener un llamado, un propósito en Él y para la iglesia. Es su plan constante. ¿Por qué crees que nos pasan las cosas que nos pasan? Porque Satanás vino a destruir lo que Dios vino a construir. Hola, y eso somos nosotros, y esa es nuestra vida. Por eso nos pasan cosas, y te van a seguir pasando cosas, y nos van a seguir pasando cosas. ¿Sabés que el enemigo tiene muy claro este reino de lo visible, de lo terrenal, de todos los días? Tiene muy claro que nuestro trabajo al caminar, cuando nosotros caminamos en nuestro puesto de trabajo con la autoridad delegada que Dios te dio para ser alguien especial y específico en esta tierra, Él sabe que si vos estás alineado, estás para destruir justamente los planes de lo visible, los planes de Satanás. Él le tiene mucho miedo a las personas determinadas. Le tiene mucho miedo a las personas que saben cuál es su propósito. Le tiene mucho miedo a las personas que la comunión con el Señor es lo primero. Y Él sabe que una persona enfocada lo destruye a Él. Que una persona que está en su puesto de trabajo delegado por Dios es alguien que lo molesta. Entonces es donde Él va a ir constantemente a atacar nuestras vidas. ¿Y sabes cuál es nuestro trabajo? Nuestro principal trabajo, si elegimos alinearnos con lo invisible, achicar la brecha. Ese es nuestro principal trabajo. Achicar la brecha entre lo visible y lo invisible. Ese es nuestro trabajo. Porque justamente Satanás se ocupa de hacernos ver o entender o hacernos creer que todo lo que te pasa es imposible de resolver. Que todo lo que pasa en nuestras vidas es muy difícil y que no hay salida y que hay desesperanza y que no vas a poder salir de esa situación y que mejor es morirte o que para qué naciste. Esa es la mentira constante y el plan de Satanás desde que te levantás. Decime si desde que te levantás hasta que no te acostás, con lo que más luchás son con tus pensamientos. Es el plan. Ahora, Satanás lo tiene muy claro, Tiene muy claro cuál es su plan y tiene muy claro que nosotros somos un peligro para Él. Y tiene muy claro que si vos estás en tu puesto de trabajo, Él tiene que trabajar para bajarte. Ahora, ¿nosotros lo tenemos claro? ¿Lo sabemos? ¿Sabemos cuál es mi autoridad delegada en mi vida y el puesto de trabajo donde yo tengo que estar? Yo sé que constantemente el plan de Satanás es atacarme desde que me levanto hasta que me acuesto para sacarme del foco de Jesús. ¿Sabemos eso? ¿Somos conscientes? Porque cuando uno no es consciente de algo, no puede hacerse cargo de eso y correrse de ese lugar. Y terminamos envueltos en su plan. Y terminamos eligiendo
tirar la toalla y dejar de ser quienes somos porque no aguantamos más las cosas que nos pasan y nos creemos que nos pasan cosas porque estamos con Dios. Otro plan y otra mentira de Satanás sobre nosotros. ¿Cuántas personas dicen, desde que voy a la iglesia, desde que me entregué a Jesús, parece que las cosas me salen peor? Entonces, me bajo. Dejo de servir, dejo de venir, me vuelvo a enfocar en otras cosas, mi trabajo, la familia, que hay que hacerlo, pero y me olvido de tener esa conexión constante de comunión con el Señor, que es la fuente de poder para mi vida. Y es el que me enfoca realmente, el sentido, te da sentido a tu vida. ¿Para qué estás en este mundo? ¿Para qué existís? ¿Para respirar solamente todos los días? Dios tiene un propósito mucho más grande para vos y para mí. ¿Vos te crees que Jesús murió en la cruz y hizo lo que hizo para que simplemente respires todos los días, vuelvas, vayas, venga de tu trabajo, con tu familia y te preocupes si me compro un auto, si no, si... O sea, ¿vos crees que Jesús murió en la cruz para eso tan básico? No, Jesús tiene mucho más para nosotros. El tema es que nosotros tenemos que descubrirlo, tenemos que quererlo. Tenemos que querer vivir en plenitud y tenemos que ir por eso y entender que hay una brecha muy grande entre lo visible y lo invisible y nosotros tenemos que achicar esa brecha. Somos nosotros los responsables de achicar esa brecha. Muchas veces decimos, ¿no? Como que lo sabemos, que el reino de las tinieblas tiene que doblegarse frente al reino de la luz y que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo y no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestad, ¿no? Y las cosas, las circunstancias son más chicas que el poder de Dios, que el reino de Dios, que es cierto y lo repetimos, pero sabés que hay una sola manera de activar eso y de liberar eso en lo espiritual. Porque lo podemos decir de teoría y decir todos los versículos, pero vos sabés que ese poder lo liberamos nosotros, lo desactivamos nosotros. ¿Y sabés de qué manera? Según el grado en el que nuestro corazón y nuestra mente estén de acuerdo con lo invisible. Según el nivel que vos tengas de compromiso con lo invisible, es la capacidad y el poder que podés desatar. Y ahí achicás la brecha. Y ahí haces más corto lo terrible que nos pasa de la vida con el poder de Dios y con lo sobrenatural de Dios. Y achicamos la brecha para que el poder de Dios se desate, para que fluya, para que veamos milagros, para que las cosas pasen, para que vivamos una vida en un microclima, no todo lo que escuchamos y lo que vemos por ahí, para que tomemos buenas decisiones, para que le creamos a Dios, para que nos pongamos de acuerdo con Él y no con las mentiras de Satanás sobre nuestra vida. Y ahí achicamos la brecha. ¿Cómo actúa el diablo? Constantemente. Su estrategia es básica y a veces nosotros nos enredamos de una manera tremenda. Usa mentiras de acusación constantemente para hacer que los problemas y los conflictos de nuestra vida se vean más grandes de lo que son. O quizás son grandes, son muy importantes, son terribles, pero para que no veamos cómo resolverlos, para que nos parezca que me voy a morir con esto. Me muero. Siento que me muero, siento que me voy con esta situación, porque le estoy creyendo la mentira a Satanás y estoy agrandando la brecha entre lo que dicen las verdades del cielo y lo que dicen las verdades de la tierra. Es su estrategia, constantemente. Y la verdad que elegir en esos momentos con quién me voy a asociar, si con lo visible o con lo invisible, no debería ser para nosotros una cosa tan complicada.
No deberíamos darle tanta vuelta, no deberíamos preguntarnos todo el tiempo y cuestionarnos, a ver, ¿con quién me asocio? ¿Me creo esta mentira? Y sí, la verdad que sí, tiene razón, porque yo soy así, porque no puedo esto, porque no puedo el otro, porque soy... O sea, no deberíamos darle tanta vuelta. No tendría que ser algo tan difícil. ¿A quién corno le importan los planes de Satanás? ¿Tanto te interesan los planes de Satanás que le das tanto poder en tu vida? Si la palabra de Dios dice que los planes de Dios son gloriosos, que tiene buenos planes para nosotros, que tiene un buen futuro para tu vida, que te está prometiendo una vida de plenitud, de paz, de amor, de gozo. ¿Qué me importa lo que el diablo me dice, que me voy a morir, que no voy a tener para comer, que me van a echar del trabajo? ¿A quién le estás creyendo? ¿A quién le estás dando poder en tu vida? ¿Con quién te estás asociando? Que no vas a prosperar, que no vas a crecer, que no vas a poder formar una familia, que nunca vas a salir de la situación de donde estás. Si los planes de Dios para nosotros son grandiosos, ¿a quién le estás creyendo? Y después decimos que el poder de Dios es más grande que el de Satanás. Somos un poco contradictorios en nuestra vida. Realmente que todo lo que nos pasa para nosotros debería ser insignificante. Debería pasar por alto. Vivimos una semana increíble del equipo que vino de BSSM y me encontraba con personas en la próxima semana desanimados porque les había pasado de todo y se empezaron gente que se enfermó y internaciones y entonces empieza el bajón. Después de la super semana que vivimos, que vimos, que hicimos, que Dios hizo, y hasta esa sensación de decir me repliego porque ahora ¿qué me va a pasar? ¿Qué malo va a venir en mi vida? Porque tengo esta seguidilla de cosas que me pasa una cosa atrás de la otra, todo mal. Y entonces prefiero quedarme quieto, porque ahora ¿qué me va a pasar? ¿Con quién te estás asociando? ¿Con lo visible o con lo invisible? ¿Con las verdades de Dios o con las verdades de Satanás? Las mentiras de Satanás. Creo que todos deberíamos aprender de Nehemías y ser un poco como Nehemías. Me lo llenaron mucho. Les pido el vaso porque me vuelco con la botella y me tiré también el vaso. Hoy mi super remera de origen viene mal. Me la puse, me manché, no sé si alguno está mirando mis manchas. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Cosas que pasan. Compren las remeras porque se acaban, los buzos ya no están. Les aviso. Gracias. Nehemías 6, del 1 al 9, dice: Sanbalat, Tobías, Gesén, el árabe y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla, está hablando Nehemías del mismo, y de que se habían cerrado las brechas, aunque todavía no se habían puesto las puertas en su sitio. Entonces Sanbalat y Gesén me enviaron este mensaje: tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del valle de Ono. En realidad, lo que planeaban era hacerme daño, dijo Nehemías. Así que envié unos mensajeros a decirles: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. 4 veces me enviaron este mensaje y otras tantas les respondí lo mismo. La 5ª vez, Sanbalat me envió por medio de uno de sus siervos el mismo mensaje en una carta abierta que a la letra decía: corre el rumor entre la gente y Gesén de que tú y los judíos están construyendo una muralla porque tienen planes de rebelarse.
Según tal rumor, tú pretendes ser su rey y has nombrado profetas para que te proclamen rey en Jerusalén y se declare: tenemos rey en Jerusalén. Por eso ven y hablemos de este asunto antes de que todo esto llegue a oídos del rey. Yo envié a decirle: nada de lo que dices es cierto. Todo esto es pura invención tuya. En realidad, lo que pretendían era asustarnos. Pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra. Nehemías estaba construyendo una muralla, estaba sitiando con familias. Bueno, es larga la historia, pero me encanta el foco ¿no? De que sus enemigos constantemente lo que estaban intentando hacer era frenarle la obra. Los llamaban para que fueran con ellos, para que bajaran con ellos al valle de Ono, para caminar con ellos, para distraerlo, para sacarlo de la obra, para matarlo, para confundirlo, como dice ahí, para atemorizarlo, para desanimarlo. Y lo más gracioso es que no es que cuando Nehemías dijo, no voy, él repetía, estoy ocupado en una gran obra, no puedo ir, no voy a ir. Y mandaba mensajeros, ni siquiera iba él. Y les decía, porque si yo voy y bajo y camino con ustedes, la obra se para. Y él decía que no. Igual lo seguían molestando. Y le seguían mandando cartas. Y seguían insistiendo. Y siempre con el mismo asunto. Todo el tiempo. Y aunque él decía que no era que sus enemigos lo dejaban de molestar. Decían, no nos metamos con porque dice que no. No, redoblaban las apuestas y se multiplicaban sus enemigos y se multiplicaban los ejércitos y mentían para que el resto del pueblo se sumara. Y seguían insistiendo una y otra vez con lo mismo, de la misma manera, con la misma carta, con las mismas cosas. No paraban, de ninguna manera paraban. Y dice que Nehemías una y otra vez repetía, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Pero la realidad es que solo podemos ignorar al enemigo y plantarnos cuando nos viene a molestar y cuando nos viene a desenfocar y cuando nos llena de mentiras, de temores, de incertidumbre en nuestro futuro. De la única manera que nosotros podemos resistirlo una y otra vez, es cuando tenemos un propósito claro. Nehemías sabía para qué estaba. Nehemías sabía lo que tenía que hacer. Nehemías sabía que si se bajaba de ese lugar, la obra se paraba. Si él no sabía quién era, si él no sabía para qué estaba, si él no sabía lo que Dios le había encomendado, no podría haber sostenido de ninguna manera, una y otra vez, decirle que no a sus enemigos. Hubiera desistido. En algún momento hubiera desistido. De la única manera es que estés bien convencido de tu propósito. Cuando vos no estás bien convencido de tu propósito, cuando vos no estás bien convencido para qué estás y lo que tenés que hacer, y cuando vos no estás bien convencido de que Dios te encomendó un trabajo a vos específico, no podés tener la capacidad de achicar la brecha y de constantemente elegir conectar con lo invisible. Es una elección radical. Y a veces pasa que no estamos convencidos y a veces jugamos a ser cristianos. Y no estamos convencidos de la vida en Dios. No estamos convencidos y nos acostumbramos. Bueno, es la iglesia, un grupo de conexión, me dan una linda palabra, pero en mi vida no hay una convicción clara de vivir bajo los preceptos que Dios quiere para mi vida. Y estamos negociando constantemente por el miedo a perder cosas.
La iglesia me va a sacar de esto, la iglesia me va a sacar lo otro, en la iglesia no voy a poder crecer laboralmente, no voy a poder crecer profesionalmente, me va a sacar de mi familia, me va a sacar... Tenemos miedo de perder cosas y estamos todavía negociando entre mi llamado y mi propósito y mis temores. Y no tengo una rendición total. Porque sabes que no alcanza con levantar solo el domingo la mano y decir me entregué al Señor. La vida cristiana es mucho más que eso. Es mucho más. Es rendición, es pasión, es devoción, es entrega. Y te puedo asegurar que si vos elegís un día eso en tu vida, las bendiciones que recibís son mucho más grandes que las que crees que podés llegar a perder. Es increíble, es exponencial. Es exponencial. Y quizás al principio no lo ves. Y te parece que vas perdiendo al lado de otros. A nosotros como familia nos pasó una temporada muy difícil. Y nosotros elegimos seguir sirviendo a Dios. Elegimos seguir enfocados en nuestro propósito. No ir tras la desesperación del dinero, tras la desesperación de las empresas. Un tiempo muy difícil. Y veías personas que habían estado al lado nuestro haciendo lo mismo, cómo avanzaban, cómo crecían. Una vez me pasó, literal, estábamos en la placita de acá a la vuelta, haciendo un evento. Y Cristian en ese momento había sido compañero, socio de trabajo de una persona. Las cosas no fueron bien. Y se abrieron. Y nosotros elegimos seguir en la iglesia. Y él se apareció un domingo con una camioneta tremenda en la plaza. Y vino a contar que había pegado un negocio increíble, tremendo. Nosotros habíamos tenido que vender el auto. Mi suegro nos ayudaba para comer. Yo me tuve que ir porque me puse a llorar. Me puse a llorar, porque yo decía, no puedo creer esta persona en 2 meses y nosotros, Señor, que te estoy sirviendo, que elegí seguirte, que elegí creer por la visión de esta iglesia. Pues esta iglesia no era esto, no saben lo que era esta iglesia cuando nosotros entramos acá. Kosovo era un poroto, la rata más chiquita era así. Y yo tenía a mis hijos acá metidos y el frío y se me enfermaban y que el broncoespasmo y que... Pero nosotros habíamos elegido algo. Y elegimos no movernos de ahí. Elegimos no movernos una y otra vez. ¿Vos pensás que nosotros nunca pensamos en desistir cosas? ¿Que nunca pensamos en tirar la toalla? ¿Que nunca pensamos en dejar? ¿Que nunca tuvimos crisis en nuestro matrimonio? Que no se nos pasó por la cabeza, ¿y si esto no funciona? ¿Vos pensás que nosotros vivimos en una cuna de oro? No. Ahora, los resultados que tenemos tienen que ver con las elecciones que hemos tomado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Nos han pasado hasta cosas graciosas y vos decís, Señor, ¿podés hacer esto? En serio, dale. Me acuerdo que nos quedaban nuestros últimos 10 pesos, 100 pesos, teníamos que afilar una cuchilla. Pasa el afilador por casa y le preguntamos cuánto sale y no sé, ponele que nos diga, Cristian escuchó que era 10 pesos y eran 100 pesos y lo único que nos quedaba era 100 pesos. Bueno, se la afila y cuando termina no eran 10 pesos, eran 100. Y entra así a casa pálido. Nadine era bebé, yo la estaba haciéndola dormir. Se sienta en la cama y me dice, no sabes lo que me acaba de pasar. El afilador me cobró todo lo que teníamos para comer. O sea, es que te pasan hasta esas cosas graciosas, que te parecen absurdas, que vos decís,
dale Dios, ¿en serio? O sea, ya es como que dale, ya está. ¿En serio? Y volvíamos a elegir. Y volvíamos a decir lo que Nehemías decía: estoy ocupado, tengo una gran obra para hacer. Si yo bajo con vos, con el enemigo, a caminar y a creerme tus mentiras, tus temores, si yo bajo a caminar al valle de Ono con eso, la destrucción viene sobre mi vida. Estoy ocupado, estoy ocupado, estoy ocupada. No me distraigas, no vengas con cosas estúpidas que con todos haces lo mismo. Y volvés con lo mismo, y volvés a traer la misma carta, y te vuelve a pasar las mismas cosas. Estoy ocupado, es lo que elegí. Y te puedo asegurar que viendo y pasando los años, llega un momento que empezás a despegar de tal manera, y esa curva se hace tan grande y tan distinta con el resto que vos te comparabas, que nosotros nos comparábamos en todos los sentidos: familia, finanzas, economía, paz, plenitud, relaciones. Se hace tan grande esa curva que decís: Señor, gracias. Gracias por esa decisión que tomé allá, viendo nada y sintiéndome nada y no teniendo para comer. Gracias, porque hoy estoy acá, en el lugar donde quiero estar. Porque hoy estoy en mi propósito. Porque hoy mi casa y yo serviremos a Jehová. Porque hoy veo tu poder, cómo se desata en mi vida. Porque yo elegí un día asociarme con lo invisible y achicar la brecha. Y achicar la brecha una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, sin cansarme. Y las veces que me cansaba pedí ayuda, pero no me corría, no me hacía a un lado. Pedí ayuda, que otros oraran por mí, que me fortalecieran. Fuimos vulnerables, levantaron nuestros brazos. Pero tengo una gran obra para hacer. Y no pienso bajarme con los enemigos a caminar y creerme sus mentiras. No pienso hacerlo. ¿Dónde estás caminando? ¿Con quién estás caminando en este tiempo? ¿Sabes que las cartas más importantes que se expiden en este momento todo el tiempo, como los enemigos le hacían a Nehemías, es en la mente? El enemigo toma tu mente constantemente para que bajes con él a caminar en el valle y te desenfoques de Jesús. Ahí es donde tenés que ganar tu batalla, en tu mente, en tus pensamientos, en el desánimo, en las mentiras, en la angustia, en la depresión, en la desesperanza, en las ganas de morirte. ¿Vas a bajar con los enemigos al valle? ¿Vas a bajar a caminar en el valle? Porque vas a creer esas mentiras, porque vas a creerte de la depresión, porque vas a creerte que nada te sale bien, porque vas a creerte que Dios no piensa en vos. No bajes, no bajes. No bajes con el enemigo a caminar en el valle. No camines con tu enemigo. No camines con tu enemigo. Tengo una gran obra para hacer. Tengo una gran obra para hacer. No voy a ir con vos. No voy con vos, porque tengo una gran obra para hacer. Amén. Así de simple y así de poderoso. Comunión con el Señor, propósito, pasión por las cosas de Dios. Eso es lo que tenemos que tener. ¿Sabés qué? Creo que acá hay muchos que tienen que empezar a ejercitar, a achicar la brecha. Siento que hay muchos que saben que Dios los llamó en su momento o que los está llamando ahora para algo más de lo que básicamente estás haciendo. Hay más, hay mucho más. Y Dios quiere que achiques la brecha. Y para achicar esa brecha, primero tenés que elegir esa comunión con el Señor para que Él desate el poder sobre tu vida. Y después tenés que abrazar tu propósito, dejar de pelear con quién sos.
Dejar de pelear con lo que Dios te está pidiendo. Dejar de pelear, Valentín, con lo que Dios te está pidiendo. Basta. Basta. Porque si nosotros salimos a caminar con el enemigo, nuestra destrucción viene. Y sabes que leía en un libro del pastor Bill Johnson que dice que el tamaño de nuestra destrucción es del tamaño de nuestro llamado. Si vos tenés un llamado muy grande y no haces caso a ese llamado, la destrucción de tu vida es del tamaño de ese llamado. Fuerte, ¿no? Dios te deja elegir, cada uno elegimos. Es tiempo de que no te compares si ves a otros ir más rápido con otras decisiones. Es tiempo de alinearte y achicar la brecha, de ir por el llamado de Dios, de decirle un sí grande a Dios y decir un no grande a lo que no tengas que decir. Y quizás hay muchos desenfocados en este lugar, que se han distraído, que han bajado con sus enemigos a caminar en el valle y que están distraídos, que se desenfocaron y que no le están diciendo que sí a lo que Dios quiere para tu vida, porque tenés miedo a perder, porque tenés miedo a confiar, porque tenés miedo a darte todo o para ver miedo a que me pueda llegar a pasar. Quizás pasaste ya frustraciones, enojos, decepciones, mismo en la iglesia, maltratos, quizás te estafaron también en la iglesia, porque pasan esas cosas. Quizás te hirieron, te rechazaron, quizás tenés miedo a perder oportunidades. Pero hoy Dios te está invitando y te está diciendo que si vos achicás esa brecha, que si vos vas y elegís asociarte con lo invisible, Él puede hacer mucho más de lo que vos podés llegar a hacer con tus fuerzas. Él puede darte mucho más de lo que vos creés que podés llegar a lograr con tus propias fuerzas y a tu propia manera. Dios nos está llamando en esta temporada a una rendición total, a rendirnos a Él, a dejar de negociar, a dejar de cuestionar, a dejar de vivir desde el dolor, desde las experiencias previas, de las cosas malas que nos pasaron. ¿Y sabes qué? Te van a volver a pasar. Porque sí, te van a volver a lastimar, te van a volver a defraudar, te vas a volver a frustrar, te van a volver a maltratar. Sí, te va a pasar. Pero, ¿qué vas a decidir? ¿Desatar ese poder de Dios sobre tu vida porque estás alineado a lo invisible? ¿O vas a seguir gestionando tu vida desde el dolor, desde el retener lo que Dios te dio y no ser quien viniste a ser en esta tierra con plenitud? Hoy Dios te está llamando a eso. Dios te está llamando a eso. Yo sé que hay muchos desenfocados y que Dios hoy quiere enfocarte. Hoy Dios te está extendiendo la mano. Te dice, dale, hijito, hijita, anímate. Sos mi hijo. ¿Pensás que te voy a dejar? ¿Pensás que te voy a defraudar? Dale, anímate a volver a tu propósito, a rendir tu vida totalmente a Dios y a ser quien viniste a ser en esta tierra, a ser quien yo te pensé que fueras y no a tener que reinventarte. Dios te está extendiendo la mano. ¿Qué le vas a decir a Dios hoy? Yo quiero desafiarte a que si vos estás viendo a este Jesús extendiéndote la mano y diciéndote, dale, anímate, que te animes a pararte. Que te animes a pararte si estás sintiendo que Dios te llama
y que quizás en esta temporada estuviste un poco desenfocada, un poco desenfocado, y hay algo adentro tuyo que hierve, que se mueve, que te moviliza, que te das cuenta que la brecha es muy grande, que estuviste muy de acuerdo con lo visible de esta tierra. Dale, Jesús te está extendiendo la mano y te dice, dale, vení. Te llamo. Sos mi hijo, sos mi hija. Tengo planes extraordinarios y grandiosos para vos. No te voy a dejar, no te voy a abandonar, no te voy a defraudar. Yo te llamo, te llamo. Amén, Jesús. Amén, Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque no hay nada más pleno que estar en tu llamado y en tu propósito. No hay nada más pleno que estar conectado con lo invisible. Gracias, Señor, gracias. Oh, Señor Jesús, gracias. Ahí donde estás, con tus propias palabras, tené vos ahí esa oración con Dios. Y decirle, Jesús, te pido perdón, porque en esta temporada mi brecha era muy grande. La brecha entre lo visible y lo invisible en mi vida era muy grande. Estaba más preocupada por mis cosas de todos los días, por lo cotidiano, por las circunstancias, que por lo que vos esperás y querés de mí. Te pido perdón por haber tirado la toalla, por haber decidido no servirte más, no estar más en la iglesia. Te pido perdón por haber elegido otras cosas. Te pido perdón por haber bajado a conversar con mis enemigos. Te pido perdón por haber estado negociando con vos, porque caminé con mis enemigos, mis pensamientos, mis temores, mis dudas, mi angustia, mi depresión, mi miedo al futuro. Te pido perdón porque le di lugar a mis enemigos y conversé con ellos en vez de conversar con vos y con tu propósito. Te pido perdón, Señor. Y hoy me comprometo a volver a enfocarme en vos. Hoy me comprometo a recoger esa toalla. Y si tiraste la toalla, te pido que hagas ese acto profético. Voy a recoger mi toalla. Cuando dije tiro la toalla, basta con esto, me comprometo y hoy recojo la toalla y vuelvo a tomar tu llamado, tu propósito para mi vida. Vuelvo a alinearme con lo invisible, a ponerme de acuerdo con el cielo para desatar el poder sobre mi vida. Y me comprometo a descubrir por completo mi propósito y a ir por él y a ser una hija y un hijo tuyo según lo que vos querés de mí. Me comprometo a eso, Señor. Me rindo hoy. Me rindo. Saco mi bandera blanca. Dejo de pelear con mi llamado. Dejo de pelear con mis emociones. Dejo de pelear con lo que tengo que ser. Saco mi bandera blanca. Me rindo. Ahí es cuando Dios viene, cuando nos rendimos. Rendite a Dios. No hay nada mejor que vivir vidas rendidas a Dios. Es cuando Dios puede hacer todo en nosotros. Es cuando Dios hace todo lo que vos estás esperando. Todo lo que esperaste tantos años, Dios lo hace cuando te rendís. Saca tu bandera blanca y decís, Señor, me rindo. No puedo pelear más. Me rindo, Señor. Me rindo, Señor. Oh, Señor, me rindo. Cuando nos rendimos es cuando Dios puede hacer. ¿Qué tenés que entregarle al Señor? ¿Qué le tenés que entregar hoy a Dios? Tu trabajo, tu empresa, tu familia, tus hijos. Tráelo ahí al altar.
celular, tus redes. ¿Qué tenés que rendirle hoy a Dios? Tráelo al altar, tráelo al altar, entregalo, sácatelo de encima, entregalo, dáselo a Dios, porque es el único lugar donde Dios puede tomar eso y hacer desastres con tu vida, pero para bien, para plenitud. Rendite, quebrantate, deja de pelear con Dios, anda por eso. Oh Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús yo declaro, Señor, que tu poder ahora se desata en cada uno. Señor, en los que se están rindiendo, en los que están volviendo a ti. Señor, en los que están volviendo a tomar compromiso. En el nombre de Jesús, Señor, yo imparto, Señor, esa determinación que vos nos diste a nosotros como familia. Esa convicción de siempre decir, tengo una gran obra para hacer. No me voy a correr de esto. Tengo una gran obra para hacer. No me voy a comparar con otros. Tengo enfocada mi vida en Jesús. Señor, yo imparto esta convicción divina de no correrme del lugar donde vos me llamaste. Señor, esta convicción de elegirte una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, aunque nuestros enemigos vuelvan siempre con lo mismo. Señor, imparto esto a la iglesia y declaro que va a ser una iglesia fuerte en compromiso,